Estamos en este segundo encuentro para desarrollar la actividad práctica del módulo número 2 de la materia Sistemas de Información Organizacional. Les recuerdo, mi nombre es Alejandra Yusberi y bueno, tengo el compromiso de acompañarlos en la jornada de hoy en esta práctica. ¿Qué elementos son los presentes en este módulo número 2? El módulo número 2 se llama Manuales Administrativos y tiene una correlación importante con el módulo número 1, que era Herramientas Gráficas. Es como que el módulo de herramientas gráficas a ustedes les dio las herramientas, o sea, los elementos que uno tiene para hacer algo, y ahora tienen que conformar estos manuales. Vamos a ver una placa donde se observa el mapa de conceptos de este módulo y lo vamos a ir compartiendo entre todos. Primero es el foco de nuestra asignatura, está puesto en las organizaciones como instituciones que tienen objetivos a cumplir, metas pautadas por sus gerencias o sus jefaturas o sus dueños, recursos que consumen en estos procesos, procedimientos para llevar adelante estos procesos y una vinculación continua con un entorno que le demanda productos o servicios, ¿no? La ciencia de la administración es aquella que se encarga del estudio de las organizaciones, especialmente en estos aspectos que he marcado, ¿no? De la forma en la cual se desempeñan, de la forma en que utilizan sus recursos, de las maneras diversas que tienen para planificar, controlar y dirigir las acciones que permitan concretar las metas previstas, ¿no? Bien, las organizaciones, para poder formalizar la forma en la cual llevan sus actividades, utilizan los manuales administrativos. Estos manuales tienen elementos que ustedes los han observado en el material teórico de esta asignatura, en este módulo. Los procesos de elaboración, ¿no? Las pautas que se siguen para poder llevar adelante un manual, la escritura de un manual, la formalización en un documento, el resguardo, los cambios que se realizan sobre estos manuales, los usuarios encargados de poder comprender la lectura de los mismos, ¿no? Las componentes o las partes, las clasificaciones que tienen los manuales en función de las áreas o las funciones a las cuales se van a ir distribuyendo o asignando cada uno de los manuales, las ventajas decididamente asociadas a poder generar un instrumento válido para la comunicación dentro de la organización de los distintos elementos que componen un procedimiento, las limitaciones, o sea, todo aquello que va a quedar fuera del ámbito del manual y que tiene que ver con la forma concreta en que se desenvuelven los miembros de una organización y las relaciones que se establecen entre directivos y empleados, o sea, entre nivel ejecutivo y operativo. Y un tipo especial de manuales administrativos que son los manuales de procedimientos. Todos esos aspectos conforman la temática de esta unidad. Es un módulo nutrido, complejo y grande, del cual nosotros solamente vamos a abarcar algunos aspectos en el caso práctico. Como hemos visto en el módulo número 1, el caso práctico no abarca todos los conceptos, sino aquellos que el profesor ha designado como más importantes para resumir un conocimiento teórico. Bien, como completando este gráfico, los manuales administrativos contribuyen a la eficiencia, control y la economía de los recursos, ¿no? Una buena síntesis del objetivo de los manuales administrativos. Esta placa que ustedes están viendo lo tienen también en el material de la materia en el SAM, por lo tanto pueden volver a ellos a la lectura cada vez que lo necesiten, ¿no? Muy buena la utilización de estos gráficos para acompañar el aprendizaje, ¿no? Como una síntesis de los conceptos más importantes. Ahora bien,
Yo he seleccionado algunos conceptos teóricos que me parece importante compartirlo con ustedes. Estos conceptos han sido elaborados en función de las lecturas que ustedes tienen y son como tips o aspectos a tener en cuenta, ¿no? Uno de los aspectos es los manuales administrativos son el soporte básico de la comunicación en una organización. ¿Qué elemento importante aparece en ese concepto clave? El elemento de comunicación. Estos manuales sirven como instrumento para que dentro de la organización los recursos humanos sepan qué es lo que hay que hacer, para que la organización también pueda comunicarles a otros cómo se realizan las tareas. En el caso de una auditoría, en el caso de una organización que es subsidiaria de otra, en el caso de áreas que tienen que demostrar a las gerencias generales cómo se realizan las tareas, o sea, elementos de comunicación. Elementos de comunicación también cuando a una organización se incorporan recursos humanos nuevos, ¿no? Cuando hay que comentarle a empleados nuevos de forma de las inducciones que se realizan en los ámbitos de trabajo, es bueno poder colocar a disposición de ellos los procedimientos. Los procedimientos plasmados fundamentalmente en manuales administrativos, ¿no? Hago esta marca que ya la vamos a referenciar en otro concepto clave. Una organización puede no tener manuales administrativos y esta es una marca. El manual administrativo, lo mismo que ocurría con las herramientas gráficas, son documentos, son aspectos formales. Formales quiere decir que yo los he podido resguardar en algún dispositivo que me permita poderlo compartir con otros. Todo lo que yo hablo en forma oral no es formal. Todo lo que yo escribo en borrador tampoco lo es. Estos manuales son instrumentos formales de comunicación porque han sido elaborados de acuerdo a pautas establecidas por una comunidad especial de usuarios de estos documentos. A su vez han sido compartidos entre todos los miembros de la organización para determinar que realmente son válidos, y estos manuales son rubricados, firmados por una autoridad que dice aquí las cosas se hacen de esta forma. Las organizaciones no siempre tienen manuales, de hecho ustedes se van a encontrar muchas veces con organizaciones que tienen procedimientos, pero estos procedimientos no han sido formalizados. La presencia de manuales siempre se asocia a una organización que ha formalizado sus procedimientos. La marca especial en este concepto clave es las organizaciones que son inmaduras, que son nuevas, que no tienen todavía muy organizadas las tareas que desarrolla el personal, que los procedimientos todavía no están claramente definidos, no poseen manuales administrativos, ¿no? Siempre se asocia a organizaciones que han formalizado sus procedimientos, quiere decir que han determinado claramente y compartido con todos los miembros cómo se realizan las tareas, cómo se realizan en el curso normal y cómo se realizan en los cursos alternativos, o sea, hasta las excepciones han quedado formalizadas. Y el último concepto clave se relaciona con el control de actividades y el uso eficiente de recursos son una ventaja de su implementación. No solamente los manuales administrativos van a servir para comunicar a los otros qué es lo que se hace y cómo se hace, sino también para que los supervisores puedan controlar las tareas realizadas por los operarios, para que los supervisores puedan controlar el uso eficiente de los recursos. ¿A través de qué? De que existe una norma escrita que establece cómo se realizan cada una de ellas. La situación problemática que vamos a trabajar en este módulo número 2 es también una empresa, como ocurrió en el caso número 1, y es sobre este caso que ustedes van a trabajar hoy. ¿De qué se trata? La situación es una empresa de producción y venta de productos lácteos. En forma general, esta empresa podría ser semejante a muchas que ustedes deben conocer o van a encontrar en su actividad profesional. Empresas
poco formalizadas, empresas donde las tareas se realizan, pero no ha quedado muy bien definido quién lo hace, empresas con un control muy centralizado en un socio gerente o en un propietario o el que tiene el mayor capital puesto en esta empresa, que es el que la ha fundado quizás, y sobre él pasan todas las decisiones, ¿no? Como una responsabilidad y un mando muy unificado en una sola persona. Esta empresa de producción de ventas, de producción y venta de productos lácteos, tiene una sede central y además tiene una red de distribución en cadenas de hipermercados. La característica en distintas provincias del país, ¿no? La característica especial es que estas cadenas de hipermercados tienen sucursales o tienen sedes en distintas ciudades, y cada sucursal tiene la potestad de poder iniciar órdenes de compra individualmente. O sea que para esta empresa no es que tiene 5 clientes, sino que tiene 5 grandes clientes para los cuales la gestión de comercialización queda difundida entre toda la cadena de sucursales que estos hipermercados poseen. Esto lo marco porque es como una buena señal de la dimensión que tiene el tratamiento comercial de la empresa. Bien, entonces la primera marca que ustedes ven en la placa dice: los clientes son una cadena de hipermercados, las decisiones se encuentran centralizadas o unificadas en el gerente general. Hay una total ausencia de mandos medios, ¿sí? Fundamentalmente tengan en cuenta que es una organización no formalizada en sus procedimientos, con cero presencia de estructura formal en un organigrama, sin presencia de mandos medios. Mandos medios son el jefe de determinado sector, jefe de producción, jefe de comercial, jefe de administrativo. Esos mandos medios no existen. Tiene 142 empleados, como para tomar también una dimensión, no solo como antes hicimos de la cobertura geográfica, sino también del tamaño. La comercialización, o sea, toda la acción de venta, la realiza una sola persona. En el texto que ustedes tienen de este enunciado dice que la realiza una sola persona, o sea que no hay vendedores, él es el único vendedor, y es a su vez el hijo del gerente general, como si fuera, uno dijera, el hijo del dueño. Y también que esta persona se encuentra como desbordada por la tamaña cantidad de transacciones comerciales que tiene que manejar. ¿Qué problemas acarrea esta también centralización en una sola persona de las acciones comerciales? Acarrea el no cumplimiento de plazos de entrega. Los clientes se encuentran molestos por estos plazos no acordados en una primera instancia, entregas que se realizan fuera de los tiempos pautados, o sea que eso es parte de esta temática especial de la comercialización. La no presencia de vendedores especializados también lleva a que ese trato especial que tiene el vendedor con el cliente, esta persona tampoco lo desarrolla. No se encuentran manuales administrativos en toda la organización, por lo tanto, no hay procedimientos y no hay procedimientos formalizados, ¿no? Una marca que hicimos cuando vimos los conceptos teóricos, ¿no? La existencia de manuales administrativos siempre se asocia a la presencia de procedimientos formales únicos. Acá no hay procedimientos, ¿no? El gerente reconoce el problema, importante para cuando un administrador se topa con una situación así. Hay alguien que decide hacer algún cambio. ¿Por qué realiza estos cambios? Bueno, porque encuentra de que la situación en el mercado cada vez es más desfavorable, la competencia está ocupando espacios que antes ocupaban esta empresa, la situación financiera de la empresa no es de la mejor, por lo tanto, en el mediano plazo se va a ver que la organización va a empezar
a tener importantes pérdidas. ¿Qué características ustedes van a observar también en el enunciado? Se trata de una empresa que tecnológicamente es una empresa de punta, quiere decir que la maquinaria y las herramientas utilizadas en el sector de producción es muy actual. Esta es una situación también común en las empresas productivas, ¿no? La tecnología se incorpora fundamentalmente en las áreas productivas. No se incorpora tecnología, por lo tanto no se incorpora tecnología de información y sistemas informáticos en las áreas administrativas y de gestión comercial. Entonces, esa alta tecnología de calidad y de costo está colocada en la producción, ¿no? En cada vez producir más y en lo posible de mejor calidad. Entonces, a nivel de tecnología de producción no tiene problema. Y otra característica que distingue esta empresa es que los empleados están muy compenetrados con la organización, tienen como la camiseta puesta, acompañan a la empresa y se puede entender de que si la empresa formalizara procedimientos, reorganizara la actividad del personal, no tendría que incorporar mucho personal nuevo, y si incorporara personal nuevo o nuevos personales lo haría para mandos medios. Es decir, que hay posibilidades de que la organización se encauce en un sistema mucho más aceitado y formal de procedimientos y de trabajo a partir del personal que posee, y por lo tanto no tenga esta crisis que suelen tener las organizaciones de despidos de personal cuando hacen reorganización. Bien, vamos a las actividades. Las actividades que hay que hacer, la primera actividad es un poco discutir en el grupo esto que hemos comentado y que ustedes pueden leer en el texto del enunciado. Analizar la situación actual de la organización. Ahí les aconsejo hacer alguna tabla o algún gráfico, utilizar alguna herramienta que les permita rápidamente decir, bueno, la empresa que tenemos en este momento para analizar es esta. Hacer como un mapa de qué empresa es. La segunda actividad es identificar los tipos de manuales administrativos que se utilizan. También esta es una actividad como la del módulo anterior, como de cierre del teórico con el práctico, ¿no? Tengo todos estos manuales que he ido estudiando y ahora los quiero utilizar para este caso y tengo que indicar qué es lo que voy a usar. La actividad 3 dice, ¿es posible que los manuales administrativos ayuden a la mejora de los problemas de la organización? Justifique la respuesta. Como que sí, como que no. Ambas pueden ser válidas. Ambas respuestas pueden ser válidas en función de la justificación que ustedes realicen. Y la última actividad es, identifique las técnicas de recolección de información para la confección de manuales más apropiados a esta empresa. La marca es, tengan en cuenta de qué empresa se trata, y tengan en cuenta que la redacción de manuales administrativos no es casual, no es que uno genera los manuales administrativos así sentado en un escritorio solo escribiendo a ver lo que se me ocurre que hay que hacer, sino que hay un conjunto de técnicas de relevamiento que uno tiene que realizar entre los miembros de la organización para poder llevar adelante un procedimiento que realmente refleje lo que se hace o lo que se debería hacer en ella, ¿sí? Bien. Estas son las actividades, está planteado el caso, tienen el texto escrito como para poder avanzar un poco más y nos veremos en unos minutos. Están los grupos ya armados del módulo anterior, se pueden modificar los grupos también, entonces la discusión de los grupos y el análisis de estas 4 actividades. Nos vemos en unos minutos.
Bien, a ver, ya estamos, rápido pasa esto. Si ustedes se demoran en armar los grupos, se demoran en charlar en lo que han hecho en el fin de semana, esto se nos va el tiempo. Bien, acá estoy yo de nuevo y yo aparezco con la solución. Entonces, las discusiones es, armemos algunas cositas rápidamente para compartir con respecto a lo que la profesora va a comentar. Bien, igual que lo que hicimos en el módulo 1, yo voy a ir comentando mis apreciaciones sobre cada una de las ejercitaciones que tienen que hacer y ustedes van anotando y sirven también como para ir comprendiendo un poco más el caso, ¿no? Seguramente puedan ustedes todavía hacer una segunda revisión de esto individualmente, como para que estén en condiciones luego de poder resolver las actividades de evaluación. Bien, ¿cuál es mi solución? La profe, ¿qué dijo? Resolución de la actividad número 1. La actividad número 1 era contar la situación actual. Yo utilicé esta tabla y he marcado 4 aspectos sobre los que me parece que uno podría hablar de esta empresa, ¿no? Los aspectos son, a ver, cómo es la dirección general, cómo es la empresa, qué estructura tiene y qué entorno de clientes tiene, como para decir qué ocurre adentro y qué ocurre afuera. Podrían haber sido otras variables, ¿no? Estos son conceptos o variables y situación reflejada. Con respecto a la dirección, ¿cuál es la situación que se observa? Está centralizada en una sola persona, con un mando muy posesivo, uno se podría decir, es el socio mayoritario de la empresa. No posee planes, no hay presencia de ningún tipo de plan formalizado. Puede ser, obviamente que estas empresas, para poder tener esta cantidad de empleados y esta cadena de distribución en estos hipermercados, debe tener en la cabeza de esta persona la idea de qué es lo que quiere lograr. Pero la presencia de un plan también es un aspecto formal. Un plan se tiene que poder explicar, para explicarlo y difundirlo y controlarlo luego. No hay planes y esta persona sí acompaña el cambio, es decir, esta gerencia acompañando una decisión de reorganización. ¿Cómo es la empresa? La empresa es una empresa que yo detecto con recursos humanos y tecnológicos apropiados. La tecnología, quizás la marca especial sería, y recursos tecnológicos en el área de producción apropiados. La estructura es débil. La profe fue buena, podría uno decir es nula, sin definición de puestos, ni de funciones, ni de responsabilidades. La marca también de que es una estructura sin mandos medios. ¿Sí? Sin mandos medios quiere decir sin supervisores, sin personas a cargo del control, sin personas a cargo de asignar recursos en caso de ser necesario para una determinada tarea, ¿no? Sin estructura de comercialización, ¿sí? Tienen una sola persona encargada de la comercialización, sin estructura de comercialización. Y los clientes son importantes cadenas de hipermercados, tienen quejas por las demoras en las entregas y tiene la empresa una dificultad en la gestión de los pedidos. Dado de que tiene un solo vendedor, la ingeniería asociada a la comercialización le es muy frágil. Bien, esta resolución me parece más que importante por los aspectos que están puestos allí de la situación actual. Me parece interesante como para que ustedes vean también como una estrategia de cómo resolver rápidamente algo si no tengo mucho tiempo de poderlo escribir en forma narrada, ¿no? Tomar los conceptos y ir tirando tips al lado de cada concepto. La resolución número 2 decía, indique de los tipos de manuales que usted ha observado en el teórico, cuál es el uso que va a dar de esos manuales en el entorno de este práctico. Los tipos de manuales que yo he seleccionado es, en el primer momento, un manual de organización. Al no existir ninguna estructura formalizada, el primer manual necesario es un manual de organización. ¿Cuál es el objetivo del manual de organización? Definición de puestos, responsabilidades y funciones.
organización de las áreas y las dependencias. Ahí decididamente va a aparecer el nivel jerárquico del mando supervisor, que primero hay que definirlo, definir el puesto, definir qué es lo que hace falta que ese supervisor haga para que la empresa o decida reubicar algún recurso humano en ese sector de supervisión o incorporar a través de una acción de reclutamiento un recurso humano para esa acción. Pero antes siempre tiene que haber una acción de plasmar eso en un manual y la definición de un puesto. El siguiente manual que observo es el manual de procedimientos y normas. Este manual, ¿qué objetivo tiene? Definición de las actividades para las áreas que yo he ido formalizando, ¿no? Para las áreas de producción, de comercialización y de distribución. Y para además formalizar otros procedimientos que no han quedado claros en el enunciado que nosotros estábamos planteando, porque hay otros procedimientos en otros sectores. Nosotros no hemos visto sectores de liquidación de sueldos asociados a áreas de recursos humanos, ni tampoco hemos visto problemáticas asociadas a compras, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, definición de actividades para producción, comercialización y distribución. Y establece este documento, que es el manual de procedimientos, establece la comunicación entre las distintas áreas involucradas. Este manual de procedimiento debe realizarse luego de que los procedimientos han quedado formalizados. El aspecto de manual del empleado. El manual del empleado le indica al empleado qué relación tiene él con la empresa, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, y también establece el contrato que la empresa tiene con él, digamos, cuáles son las obligaciones que la empresa tiene hacia él en el desempeño de sus funciones. Entonces, explica los vínculos del empleado con la empresa y los incentivos que ésta brinda por su tarea. Son apropiados, o yo los seleccioné apropiados, para las actividades de comercialización. ¿Qué ocurrió? Me olvidé de comentarlo, ustedes sí lo tienen escrito en el texto, es que esta empresa, entre las acciones de innovación o de reorganización que pretende hacer, y sobre todo apuntalando a la acción de comercialización, el gerente general se compromete a incrementar la cantidad de vendedores y a su vez generar comisiones por ventas. Entonces, esas comisiones por ventas o esos premios, que serían los incentivos, tienen que quedar planteados claramente en un manual de empleado. Por eso esa pauta que dice explicar los vínculos del empleado con la empresa y los incentivos que ésta brinda por su tarea. Y también me pareció apropiado un manual de propósitos múltiples para organizar las políticas, las normas y las pautas generales de funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque esta organización tampoco tiene plasmados sus planes, sus metas a largo plazo. Por lo tanto, este manual que va a explicar las políticas, que va a hacer claro para todos cuál es el horizonte de crecimiento previsto para la empresa, me parecía que tenía que existir. Bien, vamos ahora por la resolución de la actividad número 3. Esta actividad número 3 también tiene respuesta sobre muchos elementos de teórico que ustedes han visto, y se refería a una pregunta: si se podían resolver los problemas planteados en la organización a través de la definición de manuales administrativos. Y si era así, que justificara la respuesta. Las mejoras que introducen la implementación de manuales administrativos son las que yo he colocado en esta placa, o en las que a mí me parecen que son correctas, son estas. Primero, favorece la organización de las tareas, disminuye la incertidumbre y mejora la comunicación. Provee pautas claras de trabajo, la gente sabe cómo se realizan las acciones, permite el planeamiento y luego el control de las acciones planeadas, mejora el clima de trabajo. ¿Por qué mejora el clima de trabajo? Porque al tener yo claramente definido qué es lo que tengo que hacer, lo puedo hacer tranquilamente y puedo observar cómo los otros también lo hacen. Por lo tanto, el clima de trabajo queda mucho más social, es decir, más libre, más limpio, más claro.
Y por último, permite evaluar la eficiencia de la organización. ¿Por qué? Porque permite evaluar la eficiencia de cada una de las acciones que la organización realiza. Antes de seguir, un planteo. Si la respuesta de ustedes fue que no, que estos manuales administrativos no resolvían la situación, la justificación podría haber sido otra. En ese caso, ustedes podrían haber comentado aspectos como que el manual administrativo lo va a resolver si existe una formalización del procedimiento antes. Y ahí coincido con ustedes. El manual de por sí no resuelve la situación. El procedimiento formalizado lo resuelve y documentado lo termina de resolver. Porque si el documento está distribuido entre todos, es conocido por todos qué es lo que hay que hacer, la autoridad máxima de la empresa lo está acompañando, este sí es un manual administrativo que estaba resolviendo estos problemas. Además, queda como claramente definido los errores que hay en la estructura, por lo tanto la toma de decisiones es mucho más evidente y la toma de decisiones sí queda marcada a través de la presencia de un instrumento como es el manual administrativo que me esté contando cómo son las cosas. Bien, la última actividad que teníamos era identificar que para poder realizar manuales de procedimientos, ustedes tienen que aplicar técnicas de relevamiento. Indicar para cada uno de estos manuales administrativos cuáles eran las técnicas que iban a ir aplicando. Yo he hecho este ejemplo, podría haber sido más extenso también, pero me parece que vale como para que ustedes vayan tomando idea de qué relación hay entre un manual administrativo que hay que confeccionar y las técnicas de relevamiento que hay que aplicar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un manual de organización, ¿qué tendré que hacer? Entrevistar al gerente general fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el manual de organización va a dar la estructura jerárquica de la empresa. La estructura jerárquica está asociada a puestos y los puestos también luego estarán asociados a remuneraciones, ¿no? Entonces, este esqueleto, esta estructura de la organización tiene que estar siempre reflejada en los intereses de la gerencia general. Entonces, entrevista al gerente general. La entrevista es una técnica de relevamiento. Entrevistas grupales con los referentes más importantes de la empresa, ¿por qué? Porque habíamos marcado que los manuales administrativos tienen que reflejar todos los intereses de una organización o los grupos de interés de una organización de forma tal de que luego realmente sean utilizados. No es la idea formalizar manuales administrativos que luego no tengan uso, sino que realmente reflejen un acuerdo, si es que hay varias opciones, de cómo es que se realizan las acciones dentro de una empresa y en este caso cómo se realiza la estructura formal. Para la confección de manuales de procedimiento y de normas, las técnicas que aplico son observación de las tareas reales. La observación es una técnica. El administrador o la persona que va a hacer el manual administrativo se ubica en lugares estratégicos y va observando cómo el personal trabaja o realiza la tarea. Entrevistas al gerente general, entrevistas grupales, lo mismo que habíamos marcado antes, cuestionarios a los empleados. Aquí está la dimensión de que ustedes tienen 142 empleados, ¿no? Entonces, hacer entrevistas con cada uno de ellos insumiría mucho tiempo. Entonces, generar un instrumento de cuestionario donde puedan ir observando aspectos puntuales de estos procedimientos puede ser una técnica adecuada de relevamiento. Y estudio de documentación interna y externa es otro elemento fundamental como técnica de relevamiento. Estudio de documentación interna es formularios administrativos, documentos comerciales, especificaciones de productos, aspectos que hagan a la vida interna de la organización y de este procedimiento en particular que ustedes están formalizando. Y externa, ¿por qué? ¿Por qué marco esta documentación externa? Al ser tan débil la estructura de esta organización, posiblemente nosotros tengamos que hacer alguna consulta de documentos externos donde podamos leer cómo es que ese procedimiento se realiza o es común que se realice como buenas prácticas en otras organizaciones. Para la confección de manual de empleado,
Entrevistas al gerente general siempre, ¿no? Como marcando el horizonte, el horizonte más amplio de qué es lo que se desea. Lectura de los procedimientos definidos anteriormente, o sea, como el manual de empleado refleja lo que el empleado tiene que hacer, necesito que el manual de procedimientos haya sido confeccionado previamente. Cuestionarios a los empleados para que ellos expliquen las motivaciones que tienen de trabajar en esta empresa y estudio de documentación interna y externa relacionada. La interna ya lo hemos dicho, toda la documentación de registros, de formularios, de registros de antecedentes, de carrera profesional dentro de la empresa, y estudio de documentación externa asociadas a contratos de trabajo, algunas cuestiones explicitadas por los gremios o por los organismos que regulan la actividad laboral en este sector. Bien, la profe terminó. Hemos terminado de comentar cada una de las actividades. Espero haber sido más o menos coincidente con ustedes. Continuamos ahora en los aspectos mucho más precisos, guiándonos por cada una de las selecciones que yo he realizado para que ustedes compartan conmigo de ejercicios similares a los que tendrán en la evaluación final de este módulo. La primera pregunta, que seguimos la misma estrategia que hemos estado estableciendo hasta ahora, es: debe recolectar información del socio gerente para realizar manuales administrativos. ¿Qué información requiere consultarle? Y acá está la lista, pueden seleccionar más de una. Políticas de la empresa, ubicación física de los puestos y horario de trabajo de los empleados, objetivo de cada una de las áreas, toma de decisiones a su cargo, uso y destino de la documentación de la organización. Unos minutos para que ustedes analicen y marquen cuáles serían las respuestas correctas. Las respuestas correctas son: políticas de la empresa, objetivo de cada una de las áreas y toma de decisiones a su cargo. ¿Qué elementos no le preguntaríamos, entre paréntesis dice la profe, y sería deseable que él no lo supiera? Ubicación física de los puestos y horario de trabajo de los empleados. Entendemos de que él no tendría información para podernos dar sobre estos elementos, ¿no? Y lo mismo, uso y destino de la documentación de la organización. Por más rudimentaria que sea la organización, tiene que haber una persona encargada de hacer los resguardos y dónde guarda las cosas y dónde distribuye la información, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos mucho más operativos, uno no podría ir hacia el gerente general a preguntárselo. A los efectos de establecer puestos de trabajo y sus elementos asociados, la empresa debe tener un manual de, y acá hay 5 manuales, de los cuales ustedes tienen que elegir solamente uno. Recuerden que está asociado al punto de establecer puestos de trabajo y elementos asociados. La respuesta correcta es manual de organización. La respuesta es manual de organización, por más que esté reflejando puestos, porque es el manual de organización el que tiene los elementos que describen los puestos de trabajo y los elementos asociados. Se llama manual de organización. Iba a ser capciosa, ustedes seguramente iban a marcar manual de puestos. Y la tercera y última pregunta que yo seleccioné es esta. La empresa decide incorporar empleados para promoción de productos mediante medios web e internet. Estas actividades no serán frecuentes. ¿A través de qué manual administrativo comunicamos estas tareas? Y aquí tienen que seleccionar solamente una. La respuesta correcta es el manual del especialista. El manual del especialista, ¿por qué? Porque son acciones no frecuentes, contratos especiales por
planes o por actividades que tienen como un objetivo muy pautado. Personas que tienen un nivel de especialización en el medio en el cual esta organización se desarrolla, por lo tanto es muy concreta su actividad, ¿no? Entonces, planteando esta situación de que para reorganizar la empresa se requiere la implementación de otro entorno de comercialización y comunicación como son los entornos web, el manual que va a establecer la forma en la cual se trabaja y se contrata a este personal es el manual del especialista. Bien, completo entonces estos aspectos de evaluación, vamos a hacer el cierre de la materia. Bien, realizamos el cierre del módulo número 2. Este módulo ha tenido su foco en los siguientes aspectos: manuales administrativos, proceso de elaboración, técnicas de relevamiento y manuales de procedimiento. Hemos observado la importancia de los manuales administrativos en el entorno de una organización débil, como era el caso de esta empresa láctea, y hemos también reconocido que los manuales administrativos van a formar parte de este canal de comunicación que va a permitir controlar mejor el desarrollo de las tareas, asignar mejor los recursos y organizar en un todo la organización o la empresa. Hemos observado algo de procesos de elaboración a partir de que avanzamos en técnicas de relevamiento y vimos para cada uno de los manuales cuáles serían las técnicas más pertinentes de aplicar en este caso. Cuando dijimos aplicar en este caso es que tuvimos algunos aspectos a tener en cuenta, como es la dimensión de la empresa y el contexto en el cual se desempeñaba, ¿no? el contexto de los clientes que tenía la empresa. En el proceso de elaboración hemos considerado también de que un manual de procedimientos no se realiza si es que antes no tenemos procedimientos formalizados y unificados y acordados entre un grupo de interés. Llamamos grupo de interés a todos aquellos referentes dentro de una organización que establecen sus políticas y sus formas, ¿no? Entonces, acordados entre ellos es posible llevar adelante una formalización en un documento como es el manual de procedimientos, uno de los manuales administrativos. Con estos aspectos cierro este módulo. Espero que les haya sido claro. Espero que me hayan comprendido en los aspectos que he compartido con ustedes y que también el caso les haya resultado rico, ¿no? Esta selección del caso tiene que acompañar a los aspectos que han visto en el teórico y a los aspectos que nosotros queremos presentar en el módulo de práctica. Siempre el módulo completo avanza sobre más contenidos. Ustedes no se tienen que quedar solamente con lo que ustedes han visto en esta clase práctica, sino entender que la clase práctica es una síntesis recortada de los temas más importantes que el profesor selecciona. Bien, nos vemos en el próximo módulo, que será el módulo número 3. Que anden muy bien.